Muy bien, ahora vamos a silenciar solamente Hola la... Luigi, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora voy a pasar a cerrar los micrófonos. Ujú. Y solamente voy a solicitar ingrese la doctora. Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos. Bueno, qué gusto estar en esta importante reunión de la Central Gerontológica Internacional y sobre todo la importancia de nuestra destacada ponente del día de hoy, la doctora Isolina Labove. Pues bien, en este momento vamos a hacer la presentación que corresponde, ¿no? Que ella es abogada graduada en la Universidad Nacional de Rosario, doc- doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y dos veces postdoctorado en la Universidad de Valladolid, ¿no? Investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y también en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja, ¿no? Lo que es en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesora titular, catedrática, ¿no? Regular de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, directora del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, así como también profesora y miembro del Consejo Asesor de la Memoria de la Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así es, una importante ponente del día de hoy que realmente tenemos que aplaudir por esa increíble capacidad de gestión que realmente maravillosa, realmente, y que tenemos que agradecerle más bien, ¿no? Todo lo que ha luchado por el tema de los derechos de las personas mayores, tenemos que reconocerlo, definitivamente. Entonces, ahorita vamos a dar acá para que... Adelante, doctora. Bueno, primero muchísimas gracias, querido Luigi, por esta presentación, por Bien. el espacio, por todo tu trabajo, Ujú, ya que sostener esta red a través de los años, hacerla crecer y motivar siempre participaciones de distintas latitudes, es una tarea realmente difícil, la haces muy bien, ujú, y bueno, merece también destacarse este aspecto. Por otro ujú, lado, muchísimas gracias también a todas las personas que están aquí, algunas muy, muy queridas, muy conocidas, eh, y bueno, y a los demás seguramente podremos conversar un poquitito hoy. Em, bueno, lo que quiero comentar en este encuentro tiene que ver con los avances que ya se han logrado en el ámbito de Naciones Unidas. Para poder valorar estos avances, eh, voy a hacer algún repaso respecto a el significado de los derechos humanos en el mundo y las similitudes y semejanzas y diferencias que existen entre el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas y el sistema regional, el de la OEA, el sistema interamericano. Esto es importante para que podamos luego evaluar mejor, ¿no es cierto?, los pasos, los logros últimos en materia de reconocimiento de derechos de las personas mayores. Entonces, en primer lugar, hay que repasar o señalar que
el mundo se fue organizando a partir de la última guerra mundial, a partir de 1945, en un gran marco institucional que nuclea a todos los países, valga la redundancia, de todo, del planeta, bajo un paraguas institucional que se llama Naciones Unidas. En este organismo, dentro de este espacio, todos los estados acordaron establecer una carta que regula su funcionamiento, que es la Carta de Naciones Unidas, algo así como una constitución que le dio origen, le dio carácter orgánico, estableció los órganos de gobierno, pero también los derechos y deberes de todos los estados parte, la forma de funcionamiento, etcétera. Y a partir de de la puesta en vigor, de la aprobación y puesta en marcha de la Carta de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas y los distintos organismos que componen Naciones Unidas, la ONU, fueron dando origen a lo que Norberto Bobbio denominó el proceso de especificación de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde Naciones Unidas, a partir de 1950, se fue desarrollando un proceso de elaboración de documentos y sobre todo tratados internacionales que fueron abarcando, fueron reconociendo o consolidando la existencia de derechos y deberes básicos de acuerdo con la problemática en vigor. Por ejemplo, en el origen de Naciones Unidas, un tema fundamental fue la protección de las libertades y los derechos políticos. Entonces, esto dio lugar al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que se suele llamar como derechos de primera generación. También se abrió la discusión en torno a la igualdad de oportunidades, al acceso a bienes y servicios, etcétera. Y todo eso dio lugar al reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales en el pacto que lleva este nombre. Con el tiempo, la ONU fue desarrollando otros tratados mucho más específicos, como por ejemplo la Convención de la Niñez, de los derechos en la niñez, la Convención de los derechos de las mujeres o de la lucha contra la violencia, discriminación y violencia hacia las mujeres, y así hasta llegar a la última convención de la ONU que está en vigor y que ha tenido alto impacto bastante rápido en los países, en los estados parte, como es la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Este tratado fue aprobado por la Asamblea General el 6 de diciembre del 2006, exactamente, ¿m? Y a partir de ahí se abrió el proceso de ratificación que hizo que, bueno, cada estado parte la acepte o no, y al aceptarla, al ratificarla, la incorpore al derecho interno. En Argentina, por ejemplo, esta convención fue ratificada en el año 2008, entró en vigor en nuestro país en el año 2008 y en el año 2014 adquirió jerarquía constitucional, ¿no es cierto? Se le dio el máximo nivel que se le puede otorgar a un tratado como es reconocer que es parte de la Constitución Nacional. Muy bien. Por otro lado, junto con este movimiento de Naciones Unidas que permitió pacificar el planeta, permitió generar mecanismos de control el desarrollo armamentístico, ¿no es cierto? Esto dio lugar a ¿se acuerdan ustedes de la famosa Guerra Fría, etcétera? Pero en términos de la vida cotidiana, consolidó vínculos tendientes a la paz social, ¿no es cierto? Fuera de los focos de guerra que hoy, ¿no es cierto?, somos todos testigos,
como los que ocurren entre Rusia y Ucrania o Israel y Hamas, ¿no es cierto?, en la franja de Gaza. Pero esos son conflictos puntuales que esperemos no pasen a mayores. Lo cierto es que Naciones Unidas ha ido trabajando durante todo este tiempo para velar por el orden y cierta paz social, y para eso se valió, reitero, del reconocimiento de derechos y deberes fundamentales para las personas comunes como nosotros, que los estados debían comprometerse a hacer realidad. Y así es como paso a paso en todo el mundo, los distintos estados, cada uno a su manera, fue incorporando estos tratados y fue generando, bueno, modos de vida, sobre todo en los países democráticos, más respetuosos de las libertades y los derechos individuales y de grupos. Al mismo tiempo, en cada continente se fue desarrollando un sistema regional de derechos humanos, que se caracteriza por la unión de todos los países de ese continente bajo otro paraguas institucional. El nuestro se llama Organización de Estados Americanos, OEA, y esto dio lugar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La OEA incluso cuenta con un precedente muy interesante que se había constituido a fines del siglo XIX, hacia 1880, 1889. Nuestro continente ya había dado pasos para que los estados, después de las independencias de nuestros países, se aliaran, establecieran acuerdos de vinculación pacífica entre sí, pero esa alianza recién se pudo consolidar después de Naciones Unidas, o sea, después de la Guerra Mundial, después de que la ONU se constituye como un centro de ordenación mundial, y dentro de ese proceso, entonces, nuestro continente recoge esta historia y se organiza como OEA, Organización de Estados Americanos, Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por otro lado, en otros continentes ocurrió lo mismo. En la Unión Europea, el Sistema Europeo de Derechos Humanos, en el continente africano, el Sistema Africano, en Oceanía, lo mismo, en Asia, lo mismo. ¿No es cierto? En los 5 continentes hay un sistema regional de derechos fundamentales y de libertades. Ahora bien, con respecto a las personas mayores, eh, nosotros, nuestra región y el mundo ha atravesado dos procesos de producción de tratados específicos para personas mayores eh, muy importantes, que es lo que ahora voy a delimitar. Por un lado, el que obtuvo el logro más rápido fue el sistema interamericano, el nuestro, con la aprobación de la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, que ocurrió el 15 de junio del 2015, como ustedes seguro recuerdan, y que entró en vigor en enero de 2017, gracias a las ratificaciones que estaban establecidas en el propio tratado. Perú, por supuesto, es parte de los estados ratificantes. Al igual que Argentina, México, hemos llegado a tener 11 estados parte. Muy bien. Pero afortunadamente Argentina no fue el único, no Argentina, América no fue la única región en dar paso a este reconocimiento, también lo hizo el Sistema Africano de Derechos Humanos. El año pasado logró finalmente las ratificaciones necesarias para poner en vigor un documento que se llama Protocolo de Derechos de las Personas Mayores. Un protocolo es un documento mucho más chico en cuanto al contenido, mucho más específico que un tratado como el que tenemos nosotros, que es un documento integral que reconoce un catálogo amplísimo de derechos, deberes y mecanismos de denuncias en caso de vulneración.
El protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos es un texto corto en donde se hace referencia a la necesidad de trabajar para el reconocimiento de los derechos de las personas mayores y de su inserción en la familia y en la comunidad, pero no tiene el nivel de detalle, la extensión que tiene un tratado como es el nuestro. De todas maneras, podemos decir hoy que en el mundo hay solo dos regiones que cuentan con documentos internacionales que reconocen los derechos de las personas mayores, en vigor. El interamericano, el nuestro, pionero y vigoroso en todos los planos, y el africano, que es de reciente puesta en marcha. Al mismo tiempo, como ustedes recordarán, en Naciones Unidas se abrió un espacio para discutir la necesidad o no de una Convención Universal de Derechos de las Personas Mayores en el año 2010. Pero antes, en el año 1948, la República Argentina fue el primer país en solicitar en Naciones Unidas que se trabaje para el reconocimiento de un decálogo o de una declaración de derechos para los ancianos. Esa era la terminología de los años, fines de los años 40 en el siglo XX. Ese pedido fue sostenido, pero prosperó recién en el 2010, ya que en esa oportunidad la Asamblea General en diciembre del 2010 aceptó abrir un espacio de trabajo intergubernamental y con vinculación hacia las ONGs, el llamado Grupo de Trabajo de Composición Abierta, en español. Entonces, ese espacio sirvió para desarrollar reuniones en donde las voces de los gobiernos eran escuchadas junto con los representantes de las ONGs, que podíamos asistir a esas asambleas y pedir la palabra y expresarnos a fin de contribuir al desarrollo de un consenso colectivo fuerte que logre avanzar y dar lugar a la convención. Bueno, estas sesiones se hicieron el primer año, en el año 2011, fueron 2 sesiones, después se hicieron anuales, hasta que el año pasado el Working Group, el grupo de trabajo, a instancias de las ONGs que íbamos participando, llegaron a la conclusión de que era el momento de cerrar ese espacio de discusión para dar lugar a un trabajo más minucioso, más eficiente, en un grupo más chico, desde el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. No sé si todos conocen, saben, pero Naciones Unidas tiene dos grandes centros de desarrollo. Uno es Nueva York. Nueva York, allí está ahí la Asamblea General, la oficina de la alta comisionada o alto comisionado, ahí muchos organismos de seguimiento de tratados, pero en Ginebra funciona, entre otros organismos de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos. Y además, allí también hay un área que vincula a Naciones Unidas con las ONGs o las redes que se van generando como Garo, que nuclea a muchas ONGs del mundo. Bueno, entonces, habiendo el propio grupo de trabajo decidido su cierre y su traslado hacia Ginebra, entonces, durante el año pasado, las sesiones últimas del Working Group se hicieron en abril. Entonces, luego de concluirse ese trabajo, durante todo el año pasado y parte de eh, desde Ginebra se trabajó en colaboración con un grupo de países, se trabajó para
dar lugar a una resolución muy importante. Este es el gran logro de este tiempo, de estos días, como ha sido la aprobación de una resolución que va a crear, que acepta crear un grupo de redacción de la Convención Universal de Derechos de las Personas Mayores. Esto sucedió hace 2 semanas atrás, si no recuerdo mal. Entonces, los países y las ONGs reunidos en Ginebra, bajo también el liderazgo argentino, aceptó aprobar la creación de este grupo de redacción. Esto ha sido un logro fantástico porque hasta esta fecha, no habíamos podido conseguir que los países se pronuncien a favor de la redacción de un tratado universal. Se venía discutiendo, sí, no, bueno, vamos a ver, yo no sé, esto va a ser muy costoso, no sé si lo quiero. Más o menos esos eran las posiciones dichas de manera muy simple. Y entonces digamos, este paso ya implica un compromiso cierto de Naciones Unidas de establecer un equipo que va a redactar un primer borrador de tratado que luego va a ser puesto en análisis en la Asamblea General. Y si tenemos suerte, se va a aprobar y ya contaremos con un nuevo tratado de derechos que va a estar específicamente referido a las personas mayores. Ese grupo de redacción va a estar compuesto por referentes de los estados, o sea, es un grupo interestatal. Allí las ONGs no podemos participar de manera directa. Es decir, va a haber un grupo de técnicos establecidos por los países que lleven a cabo la tarea de redacción de este documento, y entonces, una vez que tengan un borrador, seguramente ese borrador va a circular en cada estado parte, y ahí sí, las ONG vamos a poder opinar, decir, expresarnos, si nos gusta, si no nos gusta, qué aportes podemos hacer de acuerdo con lo que establezca el gobierno de cada país, ¿no es cierto? Cada país verá, mejor dicho, su gobierno verá a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de qué manera lo baja o no lo baja a la población para que pueda participar. Y en esa población están las ONGs, por supuesto. Em, yo creo que en Argentina, por ejemplo, la idea es hacer participar en este debate, ¿no es cierto?, posterior a la redacción, a las ONGs que venimos batallando por este logro, ¿no es cierto? En cualquier caso, se trata de un paso muy importante que abre la posibilidad de contar con un tratado internacional, si no es este año, el otro, en poco tiempo. No tengo la bola de cristal, pero sí sé que espero que 10 años más no vamos a demorar. No lo creo. Si esto ocurriera, ya casi que sería para una señal de que en realidad ese consenso es ficticio o fue forzado. Yo creo que no, que fue un consenso que fue construido, amasado durante mucho tiempo, y por eso se llegó a esta instancia en un marco de política internacional muy delicado, porque bueno, hay el apoyo norteamericano a la actividad de Naciones Unidas está flaqueando, ¿no? Se le está retirando cierto apoyo económico para algunos programas, y entonces, bueno, es muy alentador saber que al menos en este campo Naciones Unidas eh, tiene intención firme de avanzar. ¿Qué aportaría un tratado universal respecto de lo que nos aporta el Tratado Interamericano? Lo primero que aportaría es criterios, estándares para el desarrollo de políticas públicas nacionales más o menos uniformes.
nos aportaría herramientas de peso para luchar contra la discriminación y también permitiría, por ejemplo, juzgar crímenes de guerra de lesa humanidad en el Tribunal de la Haya con criterio de vejez. ¿Mm? Por ejemplo, los conflictos armados que son denunciados ante la Corte Penal Internacional de la Haya, este, podrían ser analizados a la luz de las graves vulneraciones de derechos de las personas mayores, si ese tratado estuviese en vigor, ¿no es cierto? Entonces, contar con un tratado universal nos va a dar herramientas en distintas escalas. En la vida cotidiana nos va a permitir reclamar de parte de nuestros estados políticas públicas más contundentes para la lucha contra la discriminación por vejez, también va a permitir que los estados establezcan mecanismos de cooperación, ya sea bilateral o multilateral, para promover acciones conjuntas de lucha por los derechos de las personas mayores. Y a nivel global, mundial, internacional, también nos daría una herramienta muy potente, por ejemplo, para denunciar graves vulneraciones de derechos hacia personas mayores en situaciones, por ejemplo, de guerra, bélicas, como las que lamentablemente en nuestro planeta estamos viviendo hoy. El Tratado Interamericano, en cambio, que ya está en vigor, que ya ha empezado a generar modificaciones en el derecho nacional. Por ejemplo, en Perú se ha generado una importante reforma a nivel procesal para acelerar el desarrollo de los juicios que involucran a personas mayores, ¿no? Para cumplir con plazos más razonables que los establecidos hasta ese momento. También el sistema interamericano ha dado lugar ya a 5 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se condena a distintos países, a Chile en 3 oportunidades, a Perú por Muelle Flores, y eh, perdón, a Perú en varias oportunidades. Muelle Flores es el último, digamos, aplicando la Convención Interamericana, y sé que hay un caso de denuncia contra un geriátrico en Argentina que ya está siendo elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su análisis y, bueno, decisión final. Así que bueno, esta es un poco en una apretada síntesis el sentido de estos avances y también quiero cerrar esta pequeña intervención haciendo un llamado a la difusión de esta gran noticia, de la creación de este grupo de redacción y también un llamado a seguir trabajando para concientizar y generar cambios en el sistema jurídico, tanto como en las políticas públicas y en las políticas empresariales, para que todo esto se vaya organizando y acomodando con criterio gerontológico, ¿no? Con un enfoque de vejez, un enfoque que además sea interseccional, porque en la vejez la discriminación se desarrolla no solo por este dato, sino que genera más daño cuando cruzamos la vejez con el género, con la pobreza, con la falta de educación, con las enfermedades, con la pertenencia o no a un grupo minoritario, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto sería una apretada síntesis, Luigi, pero por ahí podemos conversar. Este, bueno, sí, definitivamente. Ahorita vamos a dar los micrófonos. A ver, aquí tenemos, primeramente tengo que agradecer realmente la exposición de la doctora.
Y bueno, ahora pasamos. Norma, ya te mandé la solicitud para que reactives tu audio. Sí, ¿ya? A ver, a ver. A ver, a ver. Ya A ver ves, ahí, ahí está. ahí Ya, estamos. listo, listo, listo. Isolina, un gusto enorme escucharte, como siempre. Isolina es Gracias. nuestra ídola. Hola, Isolina. Bueno, ya sabés que soy de Paraná, de acá de Entre Ríos, que coordino el Foro por los Derechos de las Personas Mayores, y siempre tus exposiciones son sumamente llanas y clarísimas. Pero quería hacer que también vos pudieras fortalecer algo maravilloso, que no son solo las sanciones, sino las promociones. Cantidad de promociones para el buen vivir tiene la Convención Interamericana, hoy ley para nuestro país. Promoción en la educación, promoción en el acceso al trabajo, promoción en las viviendas adecuadas. Es decir, es una calidad de vida que ofrece esa convención maravillosa. No es solo sanciones, que están muy buenas, porque si no, no habría derecho, sino que hay mucho de promoción a la calidad de vida, al desarrollo, a las empresas, a tener la disposición de integrarse políticamente. Nosotros estamos trabajando aquí para ver si podemos movilizar, pero nosotros somos un puñadito en una región del país. Pero así como ha existido el derecho de grupos minoritarios como las mujeres que no han tenido acceso, que no somos minoritarias, somos mayoría hoy, pero el derecho a integrar listas políticas, entendemos que si la longevidad va a ser tan larga, poder incluir también personas mayores en las listas de políticos, de los partidos políticos, que sea una cuota, digamos, también obligatoria. Bueno, gracias, Un Norma. cupo, Primero quiero, Sí. gracias por todas tus apreciaciones. Primero quiero aclarar que la palabra sanción que yo utilizo no tiene que ver con el castigo, tiene que ver con el procedimiento de claro. aprobación. Cuando digo se sancionó una ley, significa que entró en vigor, se aprobó una ley y entró en vigor, no que fue castigada la ley. Sancionar No, en ese sentido, ¿no? Esto lo quiero nosotros marcar. queremos que se sancionen muchas cosas injustas, de castigo. Por ejemplo, esos No, mediáticos que tú te refieres, ¿no? bueno, eso es otra cosa. Pero Claro. esto lo aclaro, ¿no? La palabra sanción es un término técnico jurídico que en este caso significa aprobar, la aprobación. ¿Eh? El Congreso sancionó tal cosa, aprobó tal cosa, quiere decir. Por otro, más allá de esto, que es un detalle nada más, sí me parece muy importante hablar en sentido positivo respecto de la promoción, o sea, respecto de la función promocional de la calidad de vida que tienen todos los tratados de derechos humanos. Esto sí que hay que marcarlo y va en línea total con lo que vos decís, Norma. El reconocimiento formal de derechos sirve para promover, impulsar, fomentar una vida basada en valores o bien basada en una mirada justa de las relaciones sociales y de mi lugar en el mundo. Entonces, en esa mirada justa, una herramienta fundamental es establecer cuáles son mis facultades, mis poderes, es decir, mis derechos, y también cuáles son mis deberes, porque hay que promover tanto lo que puedo hacer como lo que debo hacer. Todo hace al bienestar común, ya que en ese deber, en esa obligación, muchas veces se juega el derecho de otra persona. Si yo tengo el deber de respetar la palabra de otra persona, es porque esa otra persona tiene el derecho, la facultad de expresarse.
¿no? De, bueno, dar su opinión. Este es un pequeño ejemplo y lo podemos llevar a todos los planos. Así que sí, cada vez que hablamos de derechos, estamos en términos cotidianos hablando de cuáles son las condiciones que deben respetarse para que la vida de cada uno de nosotros sea de calidad. De eso se tratan los derechos y también los deberes. En Así cuanto es. a la participación política, Norma, en realidad hay mucha gente mayor que participa. Más aún, algunas investigaciones sociológicas, por ejemplo, la que desarrolló Claudia Arias hace unos años de la Universidad de Mar del Plata, señalaba que entre las personas de 60 años y más había mayor participación política, por ejemplo, a la hora de votar o a la hora de ejercer algún cargo, que los jóvenes, porque se expresaban una mayor conciencia ciudadana que la gente joven, ¿no? Pero, por otro lado, em, también es cierto que en los partidos políticos suele haber una importante presencia de personas de más de 60 años en las presidencias de los partidos, en los liderazgos. Entonces, yo no sé, no creo que sea necesario establecer una cuota como hay en el género, una cuota para que haya mujeres, bueno, que haya una cuota para que haya personas de más de 60, porque si ustedes ven, analizan qué edad tienen los gobernantes o los presidentes de partidos políticos, ahí van a ver que en general son personas de más de 50 años. Salvo partidos muy jóvenes, igual aún así, siempre hay personas mayores. Y en el mundo, pensemos en Sí. el ejemplo de Trump, que tiene Sí. 80 años, una cosa así, o Ujú. Biden, que también era un hombre muy mayor. Si uno ve las edades de los legisladores, también va a ver que hay un alto porcentaje de personas de 60 y más años. Me Sí. parece que en la política lo ideal sería que haya participación intergeneracional, intergeneracional, Así y que junto con las personas mayores que ya participan, se sumen voces jóvenes que puedan articular miradas más en un mundo como el actual, en donde el desarrollo tecnológico va a poner cada vez más distancia entre esos políticos de más de 60 años y la gente joven entre 15 y 30 años que va a estar mucho más habituada, por ejemplo, a la inteligencia artificial, a la robótica, a todo el mundo que se viene, que quizás nuestra generación, que ya está próxima, mi vida que ya está próxima a los 60, y entonces ese puente tiene que establecerse y no creo que sea la solución que sean todas personas mayores las que No, estén no, todas eh, no. Pero, por gobernando. ejemplo, las personas alrededor de 70 han acumulado también una historia política importante en nuestro país. Y son personas, Sí, muchos con una gran educación, con grandes experiencias, han pasado por circuitos laborales diferentes. Y me parece que las de 70 no tienen tanto espacio en nuestro país. ¿O sí, será que tienen yo? espacio. No, Norma, Ajá. mira, Cristina Kirchner tiene más de 70 años. Macri tiene casi 70 años. Mauricio Macri. Son todas Ujú. personas, figuras relevantes. Milei Sí, debe estar por cumplir 60. Más allá de si nos gusta o no el color político. Es al sí. revés. En general, los políticos que llegan sobre todo al poder ejecutivo son Ujú. personas de más de 50. El caso de Boric, el presidente chileno, fue una excepción, menos de 40, fue una excepción que lo destacó todos los diarios. Macron, Claro. no sé, cualquiera, Pedro Sánchez, fíjense en las edades
de los líderes de cada país y van a ver que tienen más de 50. Es al revés, en general llegan ahí personas mayores y lo que hay es una falta de participación de la gente joven. Por supuesto que hay excepciones, esto que yo digo es general. Incluso hay partidos que más de reciente articulación, vamos a suponer, cuando el PRO nació, hace muchos años atrás, que es el partido de Mauricio Macri, cuando se constituyó, había mucha gente joven porque él tenía como propósito trabajar ese segmento. Cuando accedió al poder, él y algunos tenían ya casi 60 años, pero había mucha gente joven. Pero hoy ya no es así, porque esa gente joven ya creció. Y en los otros partidos, digo, en cada país ustedes vean cómo es la composición y cuáles son los senadores, los legisladores, los diputados que van apareciendo en esas listas y van a ver que eh, yo diría que el grueso está entre los 50 y los 80 años. Es más, el Pepe Mujica, ¿vieron Pepe Mujica, el presidente de Sí, Uruguay y líder del Partido Socialista, eh, que ya tiene más de 80? En sus últimas declaraciones, porque ahora está muy enfermo, él decía que había que participar, pero había que saber darle lugar a los jóvenes, sí. porque si no, no hay renovación. Y esto es un tema que se fue debatiendo, es muy interesante esto que vos planteas, Norma, porque se fue debatiendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ahora estoy recordando una leyenda que se conoce como la Rama Dorada. Es una leyenda eh, que se vincula con un ritual que ocurría en los bosques de Nemi, que estaban ubicados como si fuera en el norte de Italia. Entonces, esto lo cuenta James Fraser, era un filósofo, antropólogo y estudioso de la religión inglés, y escribe un libro fantástico que se llama La Rama Dorada, aludiendo a este ritual, esta leyenda. Entonces, en esta leyenda se contaba que en este bosque, todos los años, ocurría la siguiente circunstancia. Ese bosque era custodiado por un varón fuerte, ¿no? Pero a quien todos los años alguien de la comunidad iba a desafiarlo. ¿Cómo lo desafiaba? A lucha libre, ¿no? Entonces iba a disputarle ese lugar sagrado, de custodio de ese bosque que tenía, por supuesto, una consideración, esto, sobrenatural. Bueno, muy bien. Todos los años aparecía alguien, generalmente más joven, a disputarle ese lugar. Y hasta tanto no apareciera alguien que lo derribara, ese custodio, ese sacerdote, diríamos, de ese bosque, se mantenía en su puesto. El día en que aparecía alguien capaz de derrotarlo, ese día era inmediatamente reemplazado por el nuevo ganador. Entonces, esta historia, que la toma Fraser, es muy interesante, y Wittgenstein y muchos otros, porque habla justamente de las relaciones de disputa que hay entre las generaciones, sobre todo a partir de una concepción de la vida basada en la naturaleza, ¿no? No en la tecnología. En esa naturaleza que requiere de seres humanos fuertes, ¿no? Necesitamos tener fuerza, vigor, ser jóvenes para custodiar, ¿no? Y esto lo resuelvo con la lucha libre, poniendo el cuerpo, ¿no? Y cuando mi cuerpo falla, y además me encuentro con alguien más habilidoso, esa es señal de que ya estoy viejo y me tengo que retirar. Esa leyenda, ¿no es cierto?, instala, entonces, entre las primeras veces, una manera de entender la relación entre las generaciones a modo de disputa, de rivalidad,
en función de la búsqueda de la supervivencia de la especie, ¿no es cierto? El que es más vigoroso se queda con ese lugar, porque es el que está en mejores condiciones de cuidar. El otro a morir a su casa. Cuando la tecnología, la cultura, la civilización se empezó a desarrollar, se expandió, esas luchas de fuerzas físicas entre las generaciones cada vez fueron menos importantes, porque lo que empezó a prevalecer es la astucia, la inteligencia, la experiencia. Y eso hizo que en algunos países o monarquías o reinos, en la antigüedad, los espartanos, en Roma antigua, la República y el Senado, los que gobernaban eran los viejos. Claro, Y ahí generaban una disputa muy importante porque los viejos querían mantener todo como estaba y los jóvenes querían cambiar todo lo que querían los claro. viejos. Entonces, con esto, no quiero expandirme tanto, pero quiero mostrar que en realidad los viejos, las personas mayores, participan, a mi criterio, en política, pero no deben participar solos, porque Claro. la humanidad se compone de personas de todas las edades. Y entonces me parece más saludable que en un foro político estén voces de jóvenes y de adultos y de mayores representadas y equilibradas a fin de que la vida se renueve, pero no en una lucha cuerpo a cuerpo, en donde uno tiene que derrocar a otro, sino en que todos colaboren hacia una dirección común. No sé, tal vez es un poco idealista lo que digo, No, no, pero nosotros en la convención acá estamos trabajando en mesas de políticas públicas y demás, y trabajamos con jóvenes. Sí. Nosotros trabajamos con jóvenes, sí. No es una bueno, disputa, es asegurarles un nicho, digamos, a las personas mayores. Quizá acá haya más politización en la gente joven, que felizmente es eso, ¿no? No tienen tanto lugar los adultos mayores. Pero estoy bueno, hablando de gracias. una provincia. Claro, por eso, y de una experiencia tuya que es buenísima. Ay, Pilar creo que levantó la mano. ¿Saben que Sí, sí, leo? ya está. Veo la letra muy chiquita, así que ustedes abran el micrófono y conversamos nomás. Pero Sí, gracias, Norma. porque estamos A vos. dependiendo. Hola Isolina, una alegría estar contigo. Luigi, es que no están abiertos los micros y me ha costado poder, Ah, ya, sí, yo estaba ya aquí parece un solicitando. diálogo de Norma con Isolina, pues dos argentinas y nos dejamos peruanas aquí también. Oy, oy, oy. Mira, yo pienso, tú dices, es cierto que hay muchos políticos que están en una edad de 50 para arriba o 60 para arriba, donde ya son personas mayores, pero no se reconocen como tal, pues, no se reconocen como tal y no hacen nada por los de su edad. O sea que están, el Congreso acá en el Perú nos ha costado tanto para poder hacer la adhesión a la Convención Claro, Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Nos costó muchísimo. Ahora ya estamos nosotras reconocidas, digamos, hemos hecho ya una inscripción en registros públicos como colectivo por los derechos de las personas mayores. Pero antes estuvimos unidos precisamente para que haya esta adhesión, pero las personas, los congresistas que están y las congresistas que están, no se reconocen como tal y por lo tanto no hacen nada. ¿Y qué menos van a trabajar a nivel intergeneracional? O sea que ahí es a trompezones, todo el que quiere hace lo que le da la gana, o sea que el Congreso está pésimo. Entonces, cuando tú hablas del grupo este que ha salido para redactar, ¿qué propiamente, lo que se va a redactar? Pero todavía nos falta trabajar más, para los que estamos acá reunidos y algunos que no.
no tienen en detalle que hay una convención interamericana, así que te digo, de protección de los derechos humanos de las personas mayores. Esa, o sea, cuando la presentas, no te he escuchado decir la convención, ¿no? Sino como tratado. Pero la convención tiene una mayor dimensión, ¿no es cierto? Y cuando se dijo que que cuando se completara 11 países que se adhieran, Adhirieron. que iba a crearse el mecanismo de protección, precisamente el mecanismo de seguimiento de la convención y medios de protección. Eso se dijo, siempre se dijo, y no hemos sabido, al menos, no se ha difundido quizá, pero se creó o no se creó, porque ya somos, como tú dices, 11, ¿no es cierto? Entonces, ¿se creó o no se creó ese mecanismo de seguimiento para ver qué cosas hacemos? Porque aquí en el Perú no se está haciendo nada de seguimiento, digamos, para poder, no es que no se haga nada, ¿ya? Sino que es muy aislado. Entonces, si hubiera ese mecanismo para hacer el seguimiento, para ver las políticas de protección realmente, acá hay una discriminación total para las personas adultas mayores. Entonces, ¿qué mecanismo tenemos para podernos apoyar? Entonces tú nos ayudarás en eso, quizá, Sí, Isolina, gracias y disculpa. Bueno, no, gracias Pilar por todo lo que dijiste. Primero, es cierto que existe el autoviejismo, ¿no es cierto? La Sí, falta de reconocimiento, esa disociación entre lo que creo que soy y lo que soy, que ujú, la raíz es el viejismo, no me quiero reconocer como ujú, persona mayor. Eso le pasa a Trump. Y Trump acusaba a Biden de viejo y él era más viejo. O sea, bueno, esas son las paradojas y las situaciones ridículas que generan los viejismos cuando no nos permiten reconocernos como somos y así como somos, valorarnos en nuestro potencial, en nuestras exacto. posibilidades. Entonces, Ujú. estamos claros que esto es así en general, lo que vos decís. La otra cuestión de terminológica que quiero marcar es esta. La palabra tratado y la palabra convención son sinónimos, Hay que da lo mismo, decir. son sinónimos, es lo mismo. En nuestro tratado se llama Convención Interamericana, pero Ujú, es un tratado en el sentido de que es un acuerdo de los estados es aplicable, que entra en vigor, no es declamativo, es operativo. ujú, Entonces es lo mismo, al contrario, hablo de un tratado, es lo mismo que una convención, son sinónimos, no hay, podemos usarlos indistintamente. ya, ¿M? Aluden a un acuerdo de voluntades políticas que establecen derechos y deberes que pretenden ser operativos, no simple declamación. Y ahí ujú, viene tu última cuestión o queja, que es doble. Por un lado, o la pregunta, ¿qué pasa con los mecanismos de seguimiento? Y la otra es, bueno, ¿qué pasa con Perú? Sobre Perú puedo contar poco porque no vivo allí, sí estoy en contacto con mucha gente de Perú, pero sí sé que la Corte Suprema de Justicia peruana está trabajando mucho a partir de las sanciones de la Corte Interamericana a Perú y a la propia justicia peruana. Entonces, no es que no se hace nada, hay algunos segmentos que están cambiando, pero los cambios no son de un día para el otro. Cuando hablamos de cambios de mentalidad, requerimos de la educación, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las familias, de nuestra lucha cotidiana. ¿Cómo me planto yo con mi familia, mis amigos, mis amigas, cuando hay comentarios viejistas? ¿Qué hago yo? ¿Me río también? ¿Los tomo? ¿Los sanciono ahora en el mal sentido, en castigo? ¿O trato de educar, de enseñar, de hacer pensar a la gente? Entonces,
eso es una tarea multinivel. La convención barra tratado no va a cambiar la realidad si los seres humanos no estamos dispuestos a cambiarla, a hacer ese paso, ¿está claro? Entonces, yo puedo tener el mejor tratado, la mejor convención del mundo, una maravilla. Nuestra convención interamericana es divina, pero si no educo, no formo, no la difundo, no Claro. observo lo bueno, los cambios que hay, además de decir que hay cosas que no van, pero hay cosas que sí cambiaron, la tengo que reconocer. ¿Para qué? Para tener esperanza y poder avanzar. Si no, estamos siempre en el mundo de la queja que no sirve. Y vuelvo a los mecanismos de seguimiento. Miren, los mecanismos de seguimiento todavía no se han puesto en marcha. Yo misma estoy en conversaciones con Cancillería de nuestro país para ver cómo colaborar desde la Argentina para generar que Uruguay, que es el país que tiene que asumir la presidencia del Consejo de Estados Parte, movilice esta cuestión y lleguemos a poner en marcha el Consejo de Estados Parte y el Comité de Expertos. Hasta hace poco hubo elecciones en cada país de los 11 estados parte. Cada elección implica un cambio en el Poder Ejecutivo y en sus ministerios, sobre todo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, hay que ver cómo estos gobiernos nuevos se van consolidando y a partir de ahí llegar a movilizar, digamos, a los países para que finalmente se dé ese paso. Ya les digo, en Argentina ahora estamos empezando, como estuvimos trabajando para la ONU, para llegar a esta resolución, bueno, tuvimos que dejar de lado lo otro. Ahora vamos a ver cómo seguimos con esto. Pero aquí quien va a presidir esto es Uruguay. Entonces el que está para mí demorado es Uruguay. Ahora bien, ¿para qué sirven estos mecanismos de seguimiento? ¿Van a hacer que todo se cumpla? No. Más importante que los mecanismos de seguimiento es lo que dice la Comisión y la Corte Interamericana, porque es la Corte finalmente quien tiene el poder para sancionar, para castigar, para establecer indemnizaciones, para establecer eh, la obligación de cambios que son seguidos luego por la misma Corte Interamericana en el país que ha sido condenado por la razón que sea. ¿Entienden? Entonces, ¿está bien los mecanismos de seguimiento? Sí, pero esto es político, es biribiri. Más importante que eso es que cada estado implemente despacio el contenido de la convención en las escuelas primarias, secundarias, en las universidades, en los medios, en las redes, que vayamos aprendiéndonos su contenido, usándolo y mucho más eficaz que un consejo de estados parte o un comité de expertos es que esté la Corte Interamericana aplicando los estándares de la convención, porque eso significa que se la está tomando en serio la Corte y que entonces sus decisiones van a incidir de manera directa en la vida pública de ese país. Ya les digo, tiene que estar todo, pero si no está, no es tan grave. Es mucho más grave, por ejemplo, hubiese sido mucho más grave que la Corte Interamericana nunca hubiese hecho mención de la convención, nunca la hubiera utilizado. Y sin embargo, ya la utilizó desde 2018, que viene estableciendo fallos aplicando los estándares o haciendo alusión a los estándares de la convención. ¿Mm? Ujú. Bueno, creo que Mercedes, Sí, Mercedes, Mercedes, sí, sí, sí. Hola, buenas noches, Isolina, ¿cómo estás? bien, Un gusto poder escucharte y verte a través de la pantalla nuevamente. Si hay algún ruido, por favor, me disculpan, yo estoy de viaje, estoy en la ruta, he bajado solo para escuchar tu conferencia y estoy haciendo detener el bus para poder terminar de oírte. Mira, uy, yo creo que primero felicitar todo
toda la exposición que has dado, como siempre, muy académica, nos has puesto en contexto y nos has hecho recordar cosas importantes. En segundo lugar, también felicitar tu participación en todo este movimiento, que como conjunto han logrado pues que al fin se dé esta disposición nueva que nos pone en otro momento histórico. Y creo que eso hay que señalarlo así, ¿no? Un momento histórico para las personas mayores. Eh, Creo que es la gran oportunidad para las personas mayores para que sus niveles de participación sean más efectivos y más eficaces. En nuestro país, Perú, he escuchado a nuestra amiga hace un momento hablar, pues tenemos grandes dificultades para ello, ¿no? A nivel de personas mayores no estamos realmente agrupados, ¿no? Hay representaciones que se dicen ser, pero representan a grupos muy pequeños, muy exclusivos, sin ninguna capacidad de integrar a todos los segmentos de personas mayores de nuestro país. Nuestro país no es igual en todo lugar, tiene regiones, cada región tiene distintas categorías, distintas dificultades y problemáticas. Por tanto, considero yo que este momento histórico tenemos que aprender y tenemos que entender y llevarlo a la práctica, como muy bien dices tú y nos lo recomiendas, y creo que es el momento de lograr una participación más efectiva de nosotros mismos a fin de que logremos poder, por lo menos, que el 50 o 60% de las personas mayores conozcan sus derechos y conozcan de la presencia de esta convención que no se conoce en todo nuestro país, ¿no? Y por tanto, si yo no conozco cuáles son mis derechos, ¿cómo puedo lograr yo llevarlos a la práctica? ¿Cómo puedo defenderlos? No puedo, ¿no es cierto? Entonces, creo que esa es una tarea que nos va a conllevar a las personas mayores. Yo quería participar esta noche ratificando esa posición y esa tarea de las personas mayores en cada uno de los países, en este caso del Perú. Nos corresponde a nosotros ya organizarnos integralmente y empezar a trabajar con una agenda única que nos permita realmente conocer esta convención como debe ser, sus fines, sus objetivos y sobre todo todo el planteamiento que se ha hecho a fin de que nosotros podamos echar mano de este instrumento y podamos operativizar estos derechos que tenemos, ¿no es cierto? Y poder plantear. Creo que en esa medida vamos a lograr poder sentirnos realmente agrupados y alineados, ¿no es cierto? Y para ello, pues, hay que trabajar muchas estrategias. Creo que esa es una de las tareas más importantes. Y la otra tendrá que ser, pues, creo que Norma ha dado un tanto la idea a pensar en que las personas mayores, si bien es cierto, ya hay una presencia política de ellas, pero creo que las personas mayores debieran estar presentes en las políticas también, en las decisiones políticas a nivel gubernamental, para garantizar, ¿no?, el cumplimiento de las disposiciones que se dan. Es verdad que hay personas mayores ya haciendo política, pero como muy bien se dice, no se reconocen como tales y no hacen absolutamente nada en favor de sus congéneres. Yo creo que eso tiene que cambiar y tenemos que también empezar a trabajar a ese nivel. Era lo que quería yo destacar esta noche, agradeciendo una vez más el tiempo que nos estás brindando y saludando a todas las personas que esta noche nos acompañan. Gracias. Adelante, Oscar. Gracias, Gra- Mercedes. Gracias. Gracias, Mercedes, y un saludo a tus compañeros de autobús, de colectivo, de ómnibus. Les haré presente. Gracias, Solina, gracias. Sí, muchísimas hola, gracias Oscar. por tu participación y felicitaciones también por la misma y un saludo a las amigas, los amigos y a Luigi en particular que estamos participando de este diálogo contigo. Mira, a veces es más fácil ver el vaso medio lleno que medio vacío. Y algunos pensamos de que eso no es muy bueno y ocurre que la mayoría piensa que verlo medio lleno es negativo, ¿no? O sea, ¿para qué vas a ser optimista? Es preferible ver que estamos mal, ¿no?
como que eso nos va a dar energía o fuerza para poder superar las dificultades. No ocurre solamente en Perú, y no solamente ocurre con un grupo etario determinado, en este caso de los ciudadanos y ciudadanas mayores de 60. Ocurre en la sociedad en general, en América Latina y en el mundo. Una cosa muy simple. América Latina se caracteriza, y esto hay que recordarlo en estos días, por su religiosidad, y la mayoría profesamos la fe católica. Pero sin embargo, dentro de la Iglesia Católica no hay una sola posición. Dentro del cristianismo tampoco. Y definitivamente en relaciones espirituales y comunidades de fe hay una heterogeneidad, porque la sociedad es heterogénea. Entonces, el ideal ese, ¿no? Unamos todos en una sola fuerza, tengamos solos una sola voz, es bien ideal, pero no puede hacerse realidad, porque somos diferentes. Y es importante que exista esa diferencia porque las diferencias finalmente es lo que permite la democracia, donde participan los diferentes y toman acuerdo en base a lo que mejor puede hacer para la sociedad o para los objetivos de la humanidad. Ciertamente, en los últimos tiempos, en los últimos años, ha habido un debilitamiento de la asociatividad. De la misma manera que al comienzo de los 90, mira, había un debilitamiento en relación a los 70 o 60, ¿no? Y ahora la debilidad es mayor porque el modelo que genera esta desigualdad por la que se caracteriza América Latina no cambia. Al contrario, se consolida, se fortalece. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta en los balances, ¿no? Porque en el Perú se tiene una política nacional, una política pública multisectorial. Yo participé, coincidentemente está Marta Vega, creo, por aquí, porque ella pasó una invitación para organizaciones a instituciones. Y llegué al ministerio a una invitación que había para discutir la nueva ley de las personas mayores. Y me llamó la atención encontrar una semejanza con lo que yo escuchaba en los 90. Demandas de representantes de organizaciones quejándose, ¿no? Reclamando que el Estado no convocaba espacios de participación, que el ministerio no los invitaba, que no nos llaman. Hoy día nos han llamado, pero después, ¿dónde está la mesa multisectorial? ¿Dónde están estos espacios? Que son desde el Estado. Y comenté ese día, lo comento ahora y lo he comentado en los 90, de que si Mahoma no va a la montaña tendrá que ir donde Mahoma. Es cierto, o sea que si el Estado no te invita, tú no lo invites o invítalo tú. Y se acabó el asunto, porque la idea es esto, tratar de promover el relacionamiento y la interacción entre diferentes, ¿no? Porque al Estado o a un determinado régimen no le va a convenir, como dijo en una oportunidad un funcionario de gobierno, a comienzos de los 2000, creo, ya tanta democracia y tanta participación no es bueno. Así de transparente eran a veces las cosas, ¿no? Si no nos llaman, si no hay espacio, si no nos educan, tenemos que educarnos. Aquí en Perú hay un proyecto educativo nacional 2021-2036. Se educa, la finalidad de este proyecto educativo es preparar para el empleo. Bueno, aquí más del 70% de la actividad laboral es informal. Entonces, ¿a qué empleo preparas? ¿No es cierto? Y en ese proyecto educativo nacional no hay una línea, no un capítulo, no hay una línea sobre educación previsional, no hay una línea sobre emprendimiento o generación de negocios o cosas por el estilo, ¿no? Sin embargo, y ahora conversaba con Luigi antes de comenzar este conversatorio contigo, de que surge un movimiento en relación a la generación plateada y la economía plateada, que señala que las personas tenemos que prepararnos a partir de los 50 para cambiar de vida, para para mostrar nuestro espíritu de emprendimiento, de innovación y generar negocios y una independencia económica. Ahí lo que nos están diciendo es prepárate porque dentro de 15 años, le decía a Luis, o sea, a los 65, que es aquí en Perú que uno se jubila, lo que recibas por la jubilación, tanto en el sistema público como en el privado, no te va a alcanzar para vivir. No lo dicen, pero están poniendo herramientas ahí que evidencian ese problema. Así que yo solamente quería comentar eso. La convención esta internacional, que es la que va a aprobar las Naciones Unidas, es eso, un marco para todos los países del planeta. La que hemos aprobado aquí, la que tenemos aquí en América Latina, es la de América Latina. Hemos dado la pauta. Miren qué cosa tan buena.
Creo que Pilar hacía mención precisamente eso, lo que nos ha costado, ¿no? Hacer incidencia política para que el Congreso reaccione a la sociedad civil. Bueno, alegrémonos de eso, ha sido un logro. Y de la misma manera vamos a tener que seguir esforzándonos para que las políticas tengan presupuesto, para que las normas se cumplan, y va a depender de nosotros como ciudadanos, Sí. poder impactar en nosotros mismos para generar los cambios que nosotros mismos queremos. Porque de otra manera, la cosa no va a funcionar. Porque al de al frente no le conviene que uno esté preparado y que uno intervenga. Así que va a escribir todo lo que sea bueno y positivo y va a tratar de que nada de lo que esté escrito se aplique. Eso hay que tenerlo claro. Y por lo tanto, nosotros como ciudadanos hagamos uso de lo que la legislación y el carácter democrático de nuestros países nos lo permiten. No olvidemos de que los funcionarios del gobierno están obligados a hacer todo aquello que les manda la ley. Y nosotros como ciudadanos estamos en libertad de hacer todo aquello que la ley no prohíba. Y eso es importante tenerlo en consideración. Un abrazo, Isolina. Te seguimos escuchando. Bien. No, Bueno, solamente, bueno, decir que acá había también unos comentarios, ¿no? Que tienen que ver, a ver, solamente son un par de comentarios. En el Perú tenemos la ley 3490 de los derechos de las personas mayores, que recogió el contenido de la Convención de la OEA. En la práctica no se ejecuta, por citar varios ejemplos, la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades. Vamos a ver, que no he terminado de ver, de poder leer. Ujú. Sí, el problema que se centra muchas veces es, a veces nos sentimos felices de que se aprobó una ley, ¿no es cierto? Entonces hay un festejo, eso yo también estoy participando en muchas de esas actividades, y las personas están felices de que "Ay, se aprobó la ley que es para la protección", pero pasa el tiempo y no ocurre nada con esa ley. O sea, ¿por qué? Porque resulta que el problema es la aplicación de la ley, es decir, hay un problema de que incluso la falta de conocimiento de la misma ley. Es decir, no, el Estado no promueve, ya, es el conocimiento de esa ley. Entonces, como consecuencia, el tema es que muchas veces digamos, los grupos de personas mayores que tienen asociaciones, que están organizaciones, tienen una muy pequeña participación, ¿no? Es decir, se comunican con el ministerio y van siempre las mismas personas, se ven las mismas caras, es decir, no hay realmente una difusión, una promoción que se dé ampliamente, porque lamentablemente las políticas públicas no se pueden quedar solamente sobre el papel, deben Claro. generar acciones, tienen que haber acciones promotoras, y ese es uno de los grandes temas que tenemos que enfrentar. Claro, nos sentimos felices con la ley, pero al final de cuentas nadie conoce la ley, ni tampoco cómo funciona. Ese es el problema. Ujú. No sé si bueno, en a todos ver, los países. Ah, no, perdón. Pero digo que a veces en los grupos yo digo que nos hemos puesto el sombrero de la clase pasiva, como que los hagan otros. Entonces hay que promover en los pequeños grupos también la participación, la potencialidad. Siempre digo, bueno, pero esto es maravilloso. Nosotros tenemos un programa de radio para promover la convención Eso en está el bien, Foro de los Derechos. eso está Pero muy si yo bien. me abacato, yo no sé hablar pero bueno, escribilo, porque quiero que participen todos. Escribilo y preguntale al periodista que decirle que te haga tal y cual pregunta. Y entonces lo tenés armadito, pero para que se animen a tener voz, a participar y de paso a difundir la acción, ¿no? Pero sí se abatatan y esperan que lo hagan otro. Además, esto del viejismo que dijo recién Isolina, Ujú, es verdad, Isolina, es verdad, porque hasta los que trabajamos más en la cuestión científica, ujú. hablamos de la vejez de los otros, y somos Sí, nosotros. son los otros, algo así, ¿no? Como, así es, Sí, son los otros. a- Son las personas a- mayores, a pesar de que ellos son personas mayores, ¿no? Hablan así. Ay, claro, a ver, sí, sí, sí. permítame que diga algo.
Sí. Em, es cierto que lo voy a poner en una metáfora. ¿Vieron que hay un refrán que dice una golondrina no hace el Verano. verano? ¿La Ya, conocen? ¿No hace claro. Sí, verano? Bueno, en el derecho ocurre lo mismo. Una ley no anuncia el verano. Mm, Contar con una ley no quiere decir que ya estemos en el paraíso. claro, sí, sí, Contar con una ley significa que voy a tener una mejor herramienta de lucha, porque ajá, reconozco que la realidad sí, es contraria a lo que dice la ley. Si ajá. necesité una ley, es que la realidad es contraria a lo que dice la ley. Sí, Necesité sí, justamente claro. dar una orden, un camino. Quiere decir que en la realidad no ocurre como Claro. yo quiero que ocurra. Digo yo en sentido simbólico, lo que la comunidad quiere. Entonces, primer paso, una ley es necesaria, pero no es suficiente. Es el primer Ajá. paso. ¿Es mejor no tener una ley? Depende. Si vivo en una situación viejista, caótica, etcétera, prefiero tener la ley, Claro. porque yo con esa ley, conociéndola, entonces voy a las organizaciones que correspondan, voy a la claro. justicia, en mi casa puedo decir, no, esto lo voy a hacer como yo diga porque es mi derecho, puedo negociar con mi familia, con mejores argumentos, etcétera. Pero la clave, como ustedes muy bien dijeron, es la educación, la Sí, circulación del contenido La de esa ley. Y eso para es. eso hay que tener paciencia, pero además inventiva como las que ustedes tienen, poniendo en marcha este grupo Ujú. y difundiendo esto, replicándolo en otros grupos, Sí, porque en definitiva no hay que esperar todo del Estado. Nosotros Exactamente. no, somos el Estado, cada claro. persona es el Estado, en el Sí, sentido de que es parte de la sociedad. Ujú. Entonces, así como nos tomamos el trabajo de estar acá, conversar, compartir aspiraciones y frustraciones o desafíos, esto tiene que abrirse al mundo. El mundo puede ser mi familia, mi barrio, y hay que pensar qué puedo hacer desde lo concreto para que esto se haga realidad. Y si no se hace realidad, y bueno, tendré que ir a un profesional del derecho para poder hacer una acción judicial, porque en esto la última palabra lo va a tener un juez. Y eso también tenemos que entenderlo. No es solo el poder ejecutivo con la política pública. Con una ley como la convención, puedo ir a la justicia a reclamar claro. por mis derechos, pero no voy a poder ir, no voy a ir sola, voy a ir de la mano de un profesional capacitado. Entonces, todo eso es un camino que requiere paciencia, requiere agrupación, como ustedes muy bien decían, exactamente. trabajo en red, y sobre todo requiere esperanza de que de poder dejarle a mis nietos, mis nietas, mis sucesores, herramientas para que vivan en un mundo mejor. Así es. Así es. Porque quizás nosotros Sí, somos los beneficiarios, pero quizás no. Tengo que luchar para los que vengan también. Quizás Claro. esos frutos lo van a ver mejor sí. plasmado las generaciones venideras. Así Así es. es. Así es. Bueno, tengo que Bueno, sí, agradecimiento muy grande a la doctora Isolina Dabove por su excelente participación y yo creo que era un tema necesario, altamente necesario, que se haya desarrollado y bueno, y también la participación de todos, ¿no? Todos los que han comentado, los que han participado, es muy bueno. Y bueno, como ustedes saben, la Central Gerontológica Internacional continúa con sus actividades y es necesario también informar al final, como siempre, los eventos. Mañana tenemos a las 19 horas de Perú, entornos amigables para las personas mayores. El licenciado Richard León lo va a tener a su cargo. El sábado 19 seguimos con lo que es el escenario, un análisis sobre el escenario gerontológico con la doctora Karina Rodríguez. Este va a ser la segunda parte. El lunes 21 tenemos el evento anual de actividad física con la participación de la doctora Gladys Renzi, la magister
Silvia Maranzano, y también vamos a hacer un pequeño homenaje al profesor César Taramona. Y finalmente, la programada también para el viernes 2 de mayo, beneficios del uso de las mascotas, ¿no? En el apoyo a personas mayores. Bien, eso es todo por ahora. Muchas gracias por su participación y bueno, nos encontraremos en cualquier momento porque seguimos adelante con la red. Sí, me encanta, los felicito, un abrazo a todos y un especial abrazo para Oscar, que también hace tantas Sí, cosas hace tiempo que no lo veía. tan, tan activamente por las personas mayores. Bueno, un abrazo, hasta y buena Gracias.